Ella pasó 3 décadas en silencio, sirviendo a una de las familias más influyentes de la ciudad, tragándose secretos que nadie más se atrevía a tocar. Pero todo cambió el día en que los obreros encontraron algo enterrado en el jardín. Un pedazo de tela blanca y huesos humanos. Lo que parecía un accidente del pasado reveló una trama oscura de poder, corrupción y asesinato, y la empleada, antes invisible, se convirtió en la única testigo capaz de derribar un imperio entero. Durante 30 años, doña Marlene pasó desapercibida dentro de esa casa. Sus pasos eran ligeros, su voz baja, su presencia casi imperceptible. La familia Vasconcellos, una de las más respetadas de la ciudad de São Lourenço da Serra, confiaba en ella para todo: cuidar a los niños, organizar las cenas, esconder el desorden, mantener los secretos. Pero había un secreto que doña Marlene nunca quiso guardar. A pesar del paso del tiempo, aún soñaba con aquella noche. El vestido blanco rasgado, el grito sofocado, el sonido seco del impacto. Y luego, el silencio. Ese silencio sepulcral que resonó por toda la mansión, incluso cuando la fiesta afuera continuaba con risas y champán. Doña Marlene estaba en la cocina, limpiando los vasos de cristal, cuando escuchó el ruido proveniente del jardín trasero. Un susurro, una discusión, y luego, el sonido que nunca olvidaría. Salió corriendo por el lateral de la casa y, escondida entre los arbustos, vio lo que nadie debería haber visto: el hijo mayor de los Vasconcellos, Rodrigo, con las manos manchadas de sangre, arrastrando el cuerpo de una joven hacia el pequeño estanque artificial, justo detrás del invernadero. Conocía a esa joven. Se llamaba Beatriz, y era pasante en la oficina de abogados de la familia. Solo tenía 22 años y ojos que brillaban cuando hablaba sobre el futuro. Rodrigo la enterró allí mismo. Y al día siguiente, el invernadero fue ampliado. Plantaron azaleas. El lugar nunca fue el mismo. Marlene no le contó a nadie. No por cobardía, sino porque, en ese entonces, su hija estaba enferma y necesitaba el empleo. Y también porque los Vasconcellos eran demasiado poderosos. Sabía que, si hablaba, iban a dar vuelta todo. Harían parecer que ella estaba loca, rencorosa. Y la verdad moriría con ella. O al menos eso pensaba. 30 años después, la mansión seguía en pie, pero envejecida, como todo a su alrededor. Rodrigo ahora era el patriarca, tras la reciente muerte de sus padres. Estaba casado, con 2 hijos, y tenía una reputación impecable como político influyente. Marlene, ahora con 68 años, seguía trabajando allí. No por necesidad, su hija había crecido, se había graduado en enfermería y le había ofrecido que se jubilara, pero Marlene sentía que debía quedarse. Como si tuviera una misión pendiente. Y el destino pareció estar de acuerdo. Una mañana de un martes gris, las máquinas comenzaron a excavar en el jardín trasero. La piscina necesitaba ser reformada, y el nuevo paisajista sugirió mover el invernadero. Fue entonces cuando, mientras los obreros cavaban, un grito cortó el aire. ¡Ay, hay algo aquí!, gritó uno de los hombres. Marlene salió corriendo, con el corazón a mil. Se acercó lentamente, y vio cuando levantaron un pedazo de tela blanca, empapada por la tierra húmeda. Dentro de ella, huesos. Las azaleas. Habían guardado el cuerpo durante 3 décadas. Al día siguiente, la casa se convirtió en escenario de investigación. Vehículos policiales, cintas amarillas, curiosos del vecindario espiando por las rejas. La prensa llegó rápidamente. Pero Rodrigo fue rápido para adelantarse. Dijo que no sabía nada, que el terreno era antiguo y que eso debía ser un error histórico. Pero Marlene sabía. Sabía cada detalle. Y por primera vez, pensó en hablar. Se sentó en la terraza trasera, con la radio apagada y los ojos empañados. Toda su vida había doblado la rodilla ante esa familia,
tragado insultos, sonrisas falsas, promesas vacías. Había visto de cerca la podredumbre escondida detrás de las cortinas de terciopelo. Y ahora el pasado regresaba, sucio, cruel, podrido, a través de las manos del azar. Basta, murmuró para sí misma, apretando el rosario entre los dedos. Esa noche, hizo algo que no hacía muchos años, abrió el baúl de madera escondido bajo su cama. Dentro de él estaban los cuadernos antiguos, cartas guardadas. Y un pequeño sobre amarillento con las iniciales, B.A.S., Beatriz Alves dos Santos. Era una carta. Una carta que Beatriz había dejado, entregada a Marlene 2 días antes de desaparecer. Decía que Rodrigo se estaba comportando de manera extraña, agresiva. Que había descubierto algo que podría destruir a los Vasconcellos y que necesitaba contarle la verdad a alguien de confianza. Estaba asustada. Y quería que, si algo le pasaba, Marlene no dejara que su nombre fuera borrado. Marlene sostuvo la carta como si fuera un pedazo del alma de la joven. Sabía que esa era su oportunidad. Que la justicia, aunque tardía, finalmente podría suceder. Pero no sería fácil. Rodrigo era influyente. Tenía amigos en las altas esferas. Y ahora, con los huesos encontrados, seguramente haría todo lo posible por manipular la narrativa, culpar a un jardinero viejo, a un vagabundo. O incluso a ella. Sí. Ya estaban susurrando sobre eso. Ya la miraban de manera diferente. Ella tenía que actuar. Pero con cautela. Y para eso, tendría que buscar ayuda. Alguien que no temiera a los Vasconcellos. Alguien que creyera en la verdad. Entonces, recordó a Luisa, la hija de Beatriz, nacida meses después de la desaparición. Criada por la abuela, lejos de todo eso. Marlene la había visto solo una vez, cuando aún era bebé. Tal vez era hora de buscarla. Encontrar a Luisa no fue difícil. Gracias a Internet, Marlene descubrió que ella era periodista en Sao Paulo, trabajando principalmente en la sección de política y justicia. El apellido, Alves dos Santos, estaba allí. La edad también. Era ella. Durante una noche lluviosa. Con el coraje superando el viento exterior, Marlene escribió un mensaje simple, pero directo: Luisa, mi nombre es Marlene. Fui empleada de la familia Vasconcellos durante más de 30 años. Conocí a tu madre, Beatriz. Necesito hablar contigo sobre lo que le pasó. Por favor, dame una oportunidad. Esto puede cambiarlo todo. Vaciló antes de hacer clic en enviar. Pero lo hizo. 3 días después, llegó la respuesta. Mi número está abajo. Llámame cuando puedas. Si esto es serio, quiero saberlo todo. Marlene respiró profundo. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Se encontraron en un café discreto, una tarde de miércoles. Luisa era seria, con los ojos atentos y una postura que mezclaba frialdad periodística con un dolor guardado. Dime por qué debería creerte, fueron sus primeras palabras. Marlene sacó de su bolso el sobre amarillento. La carta de Beatriz. Luisa la leyó en silencio. Sus labios temblaron al final. Una lágrima cayó, pero la limpió rápidamente. Esta caligrafía es de ella, dijo, con la voz quebrada. Y entonces Marlene lo contó todo. Detalle por detalle. La discusión. El grito. El entierro apresurado. El invernadero. Las azaleas. Los años de silencio. Luisa escuchó sin interrumpir. Cuando Marlene terminó, ella solo dijo, vamos a exponer esto. Pero de la manera correcta. Mientras tanto, en la mansión Vasconcellos, Rodrigo estaba inquieto. La policía ahora trataba el caso como homicidio, y la pericia había confirmado que los huesos pertenecían a una mujer de unos 20 años, muerta por trauma craneal.
Rodrigo sabía lo que eso significaba. Llamó a su abogado, ganó tiempo con la prensa, y empezó a construir su versión. Beatriz se había enamorado de un hombre peligroso, involucrado con drogas, y desapareció después de una pelea con él. Rodrigo, claro, intentó ayudarla. Pero ella se alejó. ¿Los huesos en el jardín? Nunca los vi, nunca supe. Tal vez alguien haya usado la propiedad en el pasado, sin nuestro conocimiento. Era convincente. Pulido. Cínico. Pero Luisa estaba un paso adelante, llevó la carta de su madre a la fiscalía. Acompañada de un abogado de confianza, exigió la reapertura formal del caso Beatriz Alves dos Santos. Presentó documentos, la identidad genética de los huesos, ya confirmada como compatible con el ADN de la abuela de Luisa, y, por último, la carta de confesión escrita por Marlene, hecha con fecha, lugar y detalles íntimos imposibles de inventar. La historia llegó a la prensa. No como Rodrigo quería, sino como Luisa escribió, con el titular de portada: hija descubre carta de madre asesinada y pide justicia después de 30 años de silencio. La ciudad se detuvo. Esa noche, Rodrigo apareció en la TV, tenso. Ensayado. Dijo que lamentaba profundamente el dolor de la familia de la joven, pero que todo no era más que un intento de difamación. Insinuó que Marlene tenía problemas mentales y que estaba siendo manipulada. Es triste ver a una empleada tan antigua, a quien tratamos como parte de la familia, caer en este tipo de trampa, declaró. Marlene, viendo desde la sala de su hija, se levantó lentamente, apagó la TV y dijo: ahora me llamó loca. Esto no quedará así. 2 días después, la policía fue hasta la mansión con una orden judicial. Excavaron más profundo, registraron el área del invernadero y encontraron más que huesos. Encontraron un pendiente de oro, con la grabación BAS, preservado por el barro. También encontraron fragmentos de vidrio manchados con restos de sangre seca, indicios de que Beatriz luchó antes de morir. La pericia fue definitiva. Rodrigo Vasconcellos fue arrestado temporalmente, pero pronto presentó un habeas corpus. Todavía tenía poder. Todavía tenía aliados. Pero la opinión pública ya estaba en su contra. Y Luisa no se detenía, mientras tanto, Marlene enfrentaba sus propios fantasmas. Soñaba con Beatriz todas las noches. Recordaba su rostro, la angustia en su voz, la última vez que la vio, entrando en aquel invernadero con Rodrigo, sin saber que nunca más saldría. Sentía miedo. Rodrigo podía mandar a alguien a silenciarla. Pero también sentía algo nuevo, coraje. A la mañana siguiente, despertó temprano, se puso su mejor vestido y fue a la comisaría. Pidió ser escuchada nuevamente. Quería contar todo, incluso lo que había oído de los padres de Rodrigo en las semanas siguientes al crimen. Ellos sabían. Ellos ordenaron ampliar el invernadero. Compraron el silencio de un jardinero. Encubrieron al hijo. El delegado, ahora con mucho más que solo unos huesos, decidió convocar al Ministerio Público. El caso dejó de ser solo un homicidio. Ahora era un esquema de encubrimiento, involucrando a una de las familias más influyentes de la ciudad, Luisa. Al salir de la audiencia con el fiscal, sostuvo la mano de Marlene. Fuiste la única que recordó a mi madre. La única que tuvo coraje. Marlene sonrió, con los ojos empañados. No tuve coraje antes. Pero ahora, estoy pagando mi deuda con ella. El caso Vasconcellos explotó de inmediato cuando la prensa nacional se enteró de los nuevos hechos, los huesos confirmados como de Beatriz Alves dos Santos, la carta entregada por Marlene, la confesión pública, la implicación de los padres de Rodrigo y las pruebas de un esquema de encubrimiento. Lo que comenzó como un crimen aislado empezaba a tomar la forma de una oscura trama familiar, con influencias políticas y silencios comprados. Los titulares invadieron los noticieros. Familia tradicional podría haber ocultado un asesinato. Durante 3 décadas.
empleada doméstica revela secretos de un crimen enterrado en el jardín. Y, entre todo esto, la imagen de Marlene, humilde, silenciosa, pero ahora símbolo de coraje y verdad, conmovía al país. Rodrigo fue convocado para dar un nuevo testimonio. Esta vez, presionado por las pruebas y los testimonios, se vio acorralado. Intentó negar, dijo que no recordaba, que tal vez había sido alguien de la fiesta. Pero bastó que la policía confirmara la compra de productos químicos a su nombre al día siguiente de la desaparición, para reforzar la tierra del invernadero, según él, para que su máscara se desmoronara de una vez por todas. El fiscal fue directo: usted asesinó a Beatriz, enterró el cuerpo, y vivió 30 años como si nada hubiera pasado. ¿Y ahora quiere convencer al país de que fue una coincidencia? Rodrigo guardó silencio, pero la bomba aún estaba por venir. Durante la nueva pericia, los investigadores encontraron en un antiguo sótano de la casa un cuaderno de notas. Era del padre de Rodrigo, fallecido 3 años antes. Las páginas estaban manchadas por el tiempo, pero lo suficientemente claras como para confirmar lo que todos temían: Rodrigo perdió el control. Fue un error, pero es nuestro hijo. No dejaremos que este escándalo nos destruya. Mañana el jardinero traerá las nuevas plantas. Ya hablé con el delegado amigo de la familia. El diario detallaba el plan: cómo manipularon a la policía local, sobornaron al jardinero, e incluso amenazaron a la madre de Beatriz para que no hiciera escándalo. Luisa, al leer ese fragmento, se derrumbó en llanto. Mi abuela murió creyendo que mi madre se había escapado por vergüenza. Ellos la dejaron morir con ese dolor. Marlene fue llamada nuevamente para confirmar algunas anotaciones del cuaderno. Reconoció la letra de su patrón. También reconoció la firma del jardinero, que había sido encontrado viviendo en el interior de Minas Gerais. El hombre, ahora anciano, no resistió el peso de la culpa. Me pagaron bien. Dijeron que era solo un asunto de familia. Que la joven había muerto por accidente. Yo ayudé a enterrarla. Su testimonio selló el destino de Rodrigo: homicidio calificado con agravantes de ocultación de cadáver y asociación criminal. El fiscal también decidió abrir una investigación contra el delegado de la época y otros involucrados, con Rodrigo preso preventivamente y la repercusión del caso creciendo. La mansión Vasconcellos fue cerrada para una nueva investigación. Y lo que encontraron allí superó los límites de la tragedia. Documentos escondidos detrás de paneles falsos revelaron que Beatriz había descubierto desvíos millonarios en contratos públicos firmados por Rodrigo y su padre. Ella había hecho copias, anotado todo en su diario, el cual desapareció después de su muerte. Ahora, parte de los papeles salían a la luz. El crimen, entonces, dejó de ser solo pasional. Beatriz no solo rechazó a Rodrigo, sino que amenazó con destapar la corrupción de la familia. Pagó con su vida. Luisa publicó un reportaje completo. Contó la trayectoria de su madre, de su abuela, de Marlene, y principalmente, cómo el silencio de las estructuras sociales sustentó esa mentira por tanto tiempo. El artículo se hizo viral. Marlene fue entrevistada en los principales periódicos. Fue homenajeada por grupos de defensa de víctimas olvidadas. Y, principalmente, fue perdonada por ella misma. En la última entrevista, le preguntaron: ¿se arrepiente de no haber hablado antes? Ella respondió, con lágrimas en los ojos: me arrepiento todos los días. Pero hoy, siento que Beatriz finalmente puede descansar. Meses después, Rodrigo fue condenado a 27 años de prisión. El caso generó debate sobre abuso de poder, el silencio impuesto a los trabajadores domésticos y la impunidad de las élites. La mansión Vasconcellos fue vendida en una subasta judicial. Luisa creó una fundación con el nombre de su madre, el Instituto Beatriz, que apoya a mujeres amenazadas por parejas influyentes y ofrece apoyo a empleadas domésticas que denuncian abusos. ¿Y Marlene? Se retiró. Se fue a vivir con su hija, en una finca tranquila. A veces recibe cartas de desconocidos.
Otras veces, discretos billetes de quienes, como ella, un día también vieron y se callaron. Guarda todo en una pequeña caja de madera. Y en la parte superior de la caja está el pendiente de oro, encontrado en el invernadero. Un símbolo del día en que la verdad, finalmente, floreció en el jardín donde antes solo había silencio.